Todos éramos Bona tarda. Us sembla que comencem? Venga. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en las conferencias que se llaman el Explorando el Sentido de la Vida. Ya lleváis 2 conferencias. ¿Qué mueve tu vida? La espiritualidad, el ingrediente olvidado. Y hoy es la tercera. Hoy estamos en el Jesús, la persona que creías conocer. Y yo estaba mirando y de aquí conozco a casi todos. Casi todas. A casi todas os conozco. Hay alguien que conozco más que a otros, porque hay alguien con los que nos vemos un ratito, un par de tardes a la semana, hay gente con la que podemos ir a cenar juntos, hay gente con quien paso las vacaciones casi puerta con puerta, y hay diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que importante es que conocer de vista, podemos conocer a Messi, que lo hemos visto en la tele, o al quien sea, que lo hemos visto a Ronaldo, Pepe, Ronaldo, también ¿ves? A este lo conozco y me lo quiero, que conociéndolo a veces se hace difícil, pero hay algo que te acabas queriéndolo, se hace de querer. Pues el conocer no es simplemente haber visto a una persona, no es solamente pasar un ratito, sino si lo queremos conocer en profundidad tenemos que pasar tiempo, ¿no? Y entonces las diferencias entre el Jesús que a veces hemos escuchado, que a veces nos han dicho, que a veces podemos haber tenido alguna idea de lo que podía ser, al Jesús con el cual podemos pasar tiempo y descubrirlo en primera persona, nosotros directamente, pues creo que es diferente. Y creo que más o menos por allí irá lo que nos dará Jaume Llenas, que supongo que lo conocéis de sobras. ¿Vale? Pues, Jaume. Gracias. Muy bien, recordad que esto es una sola charla por capítulos, por entregas. Decíamos la semana pasada, hablábamos acerca de la espiritualidad, el ingrediente olvidado. Hablábamos de que no todo lo que no vemos no está, no todo lo que no oímos no existe, sino que estábamos hablando de que hay animales que tienen una capacidad de percepción más allá de nosotros y que ellos escuchan sonidos que nosotros no escuchamos. Estamos diciendo que somos incluso capaces de medir esos sonidos, pero nuestros oídos no son capaces de escucharlos. Que tenemos que generar, que de alguna manera algo se ha perdido en nuestra generación. Los catalanes que habían vivido aquí durante milenios habían tenido una capacidad que nosotros hoy en día no tenemos. Nuestra sociedad se ha vuelto secular, ¿vale? Esta es una palabra que utilizo. La palabra secular viene de la palabra siglo y se refiere a que la sociedad se ha vuelto del siglo presente en lugar de ser del siglo por venir. Esto es lo que significa la palabra secular, ¿vale? Entonces nos hemos vuelto seculares y hemos perdido un sentido. A veces notamos que hay un ingrediente en la comida, lo notamos claramente el ingrediente, pero no somos capaces de decir qué es ese ingrediente que hay ahí metido. Bien, necesitamos desarrollar un sentido que las personas de otras culturas tienen. Es lo que os decía, todas las personas de todas las culturas a lo largo de todos los milenios habían tenido una capacidad de sintonizar a Dios. En la primera charla habíamos hablado que eso era la razón por la cual Dios había puesto eternidad en el corazón de los hombres. Es decir, que teníamos un sentido puesto de nosotros, dentro de nosotros, con la capacidad de sintonizar a Dios, con la antena para sintonizar a Dios. Esto es lo que hemos perdido en esta sociedad secular. Hablábamos de una cosa importante, que era la inteligencia espiritual. Es decir, esa parte de la inteligencia que me permite sintonizar con lo eterno. Y hablábamos eso, de ese ser que está ahí, que es eterno y que ha querido comunicarse con las personas,
que ha querido hablarnos siempre. Nos ha hablado de muchas maneras, nos ha hablado a través de la naturaleza. Muy poca gente en contacto con la naturaleza tiene dudas sobre si hay Dios o no. Somos nosotros la primera civilización completamente urbana, es la primera civilización del mundo, en donde el mundo ha pasado más del 50% de sus habitantes viviendo en ciudades. Cuando los seres humanos vivían en el campo, en contacto con la naturaleza, cuando tú estás en una noche estrellada, te sientes muy pequeño, te sientes absolutamente pequeño, sientes que igual hay algo más ahí, ¿no? Igual hay alguien más, en lugar de haber un algo, hay un alguien, un creador, alguien que inteligentemente creó lo que hay, lo hizo con un ajuste fino totalmente, con una precisión totalmente sorprendente, y lo hizo para nosotros. Hemos aprendido a sintonizar con la justicia, no habiendo visto nunca nada justo. Hemos aprendido a sintonizar con la verdad, no habiendo visto nunca la verdad completa. Hemos aprendido a sintonizar con la bondad, no habiendo visto nunca la bondad concreta. Porque nosotros tenemos una inclinación hacia esto. Somos seres que han sido puestos para sintonizar eso, ¿verdad? Y decíamos que, os citaba un pasaje de la Escritura, un pasaje del Evangelio de Juan, en donde él nos dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, ¿no? Y decíamos que la clave era el conocimiento de. Comenzábamos hoy diciendo, ¿verdad?, que no es lo mismo conocer que conocer. No es lo mismo saber que alguien existe que nosotros conocerle personalmente. El conocimiento personal es muy distinto. Bien, de eso es de lo que está hablando. La palabra de Dios habla de relaciones. Os decíamos antes que hemos sido creados no solo para existir, hemos sido creados para relacionarnos con Dios, para tener intimidad con Él, y tener esa intimidad, tener esa relación, es lo que es esa vida completa. Decíamos que vida eterna no es solo una vida muy larga, sino que es una clase de vida. Bien, nos pasa con Jesús, ¿verdad? Conocemos a Jesús. ¿Qué idea tenemos de Jesús? ¿Qué idea nos hemos hecho de Él? Porque Él ha venido, se ha hecho humano para revelarnos, y la palabra revelar significa esto, quitar el velo, Revelar significa quitar el velo para que veamos claramente, porque viendo a Jesús tenemos un impacto muy importante de quién es el Dios eterno, ese Dios que ha existido por la eternidad, ¿verdad? Entonces, esa capacidad, en otro libro de la Biblia nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, a través de conocerle a Él, de esa persona que anduvo en nuestras calles, tenemos una idea de Dios, ¿no? Por lo tanto, ¿qué idea de Dios tenemos? ¿Qué idea de Jesús nos hemos hecho? Pensad un momento. ¿Quién es Él? Segunda pregunta. ¿De dónde viene esa idea que nos hemos hecho? ¿De dónde la has sacado? Segundos para pensar, ¿vale? Vale, vamos a reemprender ahora, que habéis podido pensar en la idea que tenéis y en de dónde viene esta idea. Hay muchos Jesús por la calle, hay muchísimos Jesús. Cada persona en nuestra cultura occidental, no todas las culturas son iguales, pero nosotros aquí, en esta cultura, la mayoría de personas tienen una idea de Jesús. Pero la idea de Jesús que nosotros tenemos normalmente viene de dos fuentes distintas. Una fuente es la proyección de mis necesidades interiores. Proyecto sobre Jesús lo que yo necesito que sea Jesús, ¿vale? Esto es una fuente de conocimiento de Jesús que nosotros tenemos. Para unos es un gran filósofo, para otros es un revolucionario social, para otros es, yo qué sé, el Dios de la religión, etc. Cada uno de nosotros se ha hecho una imagen de Jesús, ¿vale? Otra fuente de la que vienen las imágenes de Jesús que nos hemos hecho es del Jesús de la religión.
El Jesús de la crucecita, el Jesús que hemos visto en un paso de Semana Santa, el Jesús que hemos visto cuando hemos entrado en una iglesia que tenía imágenes. Entonces, de ahí nosotros nos hemos hecho una imagen de Jesús. ¿Sabéis cuál es el problema de este tipo de imágenes? Que son creadas, que nosotros las hemos fabricado de alguna manera. Pero nosotros estamos a 21 siglos de Jesús. Yo no le he visto nunca. Yo no he sido un testigo de lo que Él ha hecho. Yo no estuve con Él escuchándole. Por lo tanto, cuando nosotros queremos saber algo cierto, cuando queremos tener una seguridad de lo que ha sucedido, cuando hay un juicio y hay que determinar las cosas, lo que manda es los primeros testimonios, los que fueron más presenciales de ello, los que estuvieron ahí y pudieron verlo por ellos mismos, no los que se lo contaron luego. Estos segundos ya no nos sirven tanto como los primeros. Por lo tanto, tenemos que ir a las personas que estuvieron con Él. Y tenemos un registro de los que estuvieron con Jesús. Tenemos un registro de los que le acompañaron por lo menos durante 3 años, de los que escucharon ellos mismos las palabras, de los que vieron con sus ojos qué es lo que había sucedido. Esto es un buen testimonio. Esto es un testimonio real, un testimonio que es mucho más fiable que lo que yo me imagino que es Jesús. Mis imágenes en el día de hoy, soy un ser humano que además no soy ni siquiera un ser humano del siglo I. Culturalmente estoy muy lejos de los seres humanos del siglo I. Por lo tanto, lo que necesitamos es que alguien que estuvo ahí, que compartía el tiempo con Jesús, que pasó el tiempo con Él, que le conoció íntimamente, nos cuente, ¿no? Y que nosotros podamos hacernos una imagen. ¿Sabéis? En aquel tiempo ya había controversia sobre quién era Jesús. Hay un pasaje en la Escritura en la que Jesús, después de pasar un tiempo en quietud, se dirige a sus amigos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Sorpresa, mirad. La respuesta es: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Ya en aquel tiempo, la gente se hacía unas ideas increíbles. O sea, ellos estaban dispuestos a creer cualquier cosa, porque Juan el Bautista estaba muerto, Elías había muerto hacía un montón de siglos, uno de los antiguos profetas hacía más de 500 años que había muerto. La gente veía que era Jesús tan extraordinario, las cosas que hacía y decía eran tan extraordinarias, que decían: no puede ser una persona normal, no puede ser uno de nosotros, tiene que ser alguien. Estaban dispuestos a creer que alguien había venido de otro mundo, que había venido de la tumba y que se había hecho ser humano solo porque lo que sucedía no era comprensible. Pero Jesús hace una pregunta mucho más allá. No quién dice la gente que soy, sino ¿y tú quién dices que soy? Porque de la respuesta a esa pregunta te va la vida. Y cuando digo que te va la vida, quiero decir que te va la calidad de vida en el presente. Siempre os he dicho desde el primer día que estuve con vosotros diciendo: hay más, hay más, hay muchísimo más de lo que esperabas, muchísimo más de lo que tú crees que puede llegar a ser. Bien, eso se llama vida eterna, eso hay más, ¿no? Esa vida plena, vida completa. Pero la vida plena, la vida completa, depende de la respuesta que des a ¿y tú quién dices que soy yo? Muy curioso, porque se levantó uno de sus amigos, se llamaba Pedro, y dice: no, tú no eres alguien que se ha venido de la ultratumba, ¿no? No eres un fantasma, por decirlo así, no eres alguien que se ha levantado de entre los muertos, tú eres el Mesías de Dios. Y esta respuesta os puede sonar a vosotros así, ¿no? ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa que eres el Mesías de Dios? Mirad, en el pueblo de Israel, por milenios, había una figura que ellos habían estado esperando. Esa figura que habían estado esperando durante todo ese tiempo tenía que ser un libertador del problema profundo y real que sucedía a las personas, de esa ocupación exterior e interior, de la pobreza exterior e interior, de la ocupación exterior e interior. Entonces, él tenía que ser el liberador. A esa figura le llamaban el Mesías.
y tiene que venir de parte de Dios. Y dice, tú eres aquel que hace milenios que estamos esperando. ¿Vale? Qué interesante. Ser capaz de reconocer en Jesús que Él es quien viene a traerte la libertad, quien viene a traerte la vida eterna, la vida plena. ¿Qué dijo Jesús sobre Él mismo? Interesante saber qué dijo Jesús sobre su persona. Jesús es un personaje absolutamente único. Y cuando digo que es único, quiero decir que es único, que no hay nadie más que haya sido aceptado en todas las culturas, desde el tiempo que vivió hasta el día de hoy. Las cosas cambian, las modas pasan. Lo que parecía que sería para siempre, resulta que es para unos días. Muchos han afirmado ser algo, pero nunca nadie ha convencido a tanta gente de tantas culturas durante tanto tiempo de que Él es alguien absolutamente especial. Ha habido otros personajes que han seducido a mucha gente. Ha habido otros personajes que han dicho que Él era la luz que iluminaba el camino. Pero solo Jesús ha dicho, yo no soy la luz que ilumina el camino, yo soy el camino. Él no ha dicho, yo soy alguien que os ayuda a encontrar la verdad. Dice, no, es que yo soy la verdad. Ha dicho, no soy alguien que os dará una buena vida, es que yo soy la vida. Claro, fijaos toda la afirmación que hay aquí detrás. La afirmación no es, yo os voy a llevar a la vida, yo os voy a llevar a la verdad, yo os voy a llevar el camino. Jesús no dice esto. Dice algo que nunca nadie se ha atrevido a decir. Dice, el camino soy yo. La vida soy yo. La verdad soy yo. Chocante, ¿no? Es decir, que tú puedes tener vida, puedes encontrar la verdad, puedes andar por el camino en una relación íntima y personal con Él. Porque la espiritualidad que Él estaba hablando no era una espiritualidad de cumplimiento. Yo ya he cumplido, ¿no? Esto es lo que dice hoy mucha gente cuando va a los cultos o a las misas, yo ya he cumplido. Jesús te dice, ¿de qué me estás hablando, no? ¿Qué es esto que me estás diciendo? Porque aquí no hay nada que cumplir. Aquí no hay nada en lo cual tú vas a sacar alguna ventaja. Dice, para nada. Dice, todo lo que es la vida eterna es conocerme a mí. Todo lo que es tener una relación personal conmigo. Todo lo demás no sirve. No es el camino adecuado para llegar al Padre. Jesús, después de decir que es el camino, que es la verdad, que es la vida, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Ah, qué curioso. Entonces, esa es la persona de Jesús. Jesús varias veces pronunció la frase yo soy. Esa frase yo soy, Él quería explicar quién era, porque era un ser totalmente distinto a todos los demás que ha habido. Él dice, yo soy el pan de vida. ¿Qué pensáis que puede querer decir esa expresión? Está refiriéndose a un pan que los israelitas habían comido en el Antiguo Testamento cuando estaban por el desierto. Él era, ¿os acordáis de la palabra maná? ¿A alguien les suena el maná? ¿Sí? El maná era esa comida que ellos recogían cada día cuando estaban en el desierto, y aquello era el pan de vida. Dice, yo soy el verdadero pan de vida. Aquel no producía vida eterna, aquel los sustentaba por el desierto nada más. Pero yo soy el verdadero. Yo soy aquel que cuando comes este pan nunca más volverás a tener hambre. Yo soy aquel que cuando bebes esta agua nunca volverás jamás a tener sed. Es una experiencia de satisfacción absoluta cuando tienes una relación con Jesús. Él dijo más. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Curioso. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Palabras fáciles de decir.
todos podemos decir un montón de palabras, ¿vale? Y las palabras de todos pesan lo mismo. Lo que cambia la cosa no es cuando Jesús te dice, yo soy la luz de la vida, yo soy la resurrección de la vida. Es cuando Él va y resucita a alguien. ¿Habéis visto resucitar alguna vez a alguien? Es brutal. Nosotros sabemos todo de que una vez muertos, los muertos no resucitan. Experiencia radical, los muertos no resucitan. Pero hay algo más. No solo dijo que era capaz de resucitar a los demás, es que era capaz de resucitarse a sí mismo. Era capaz de, después de haber muerto, levantarse a la vida. Eso no lo hizo simplemente por Él. No fue un acto de exhibición, fue un acto de amor por nosotros. No lo está diciendo solo de Él, está diciendo que es capaz de resucitarte a ti. Está diciendo que es capaz de devolverte a la vida a ti. De que no hay nada que te pueda vencer, porque cuando confiamos en Jesús, entonces estamos realmente apegándonos a aquel que es la vida. ¿Os acordáis que os decía? Soy el camino, la verdad y la vida. Bien, la vida. Esto es lo que Él nos concede. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os daré descanso. No sé cuántos de vosotros estáis cargados y cansados. Yo soy uno de los cargados y cansados. No de los nacidos cansados, de eso no, sino de los que se cansaron luego, ¿vale? Y realmente, ¿quién te puede dar descanso? ¿Cuál es la experiencia de quién puede proveer para ti descanso real? ¿Quién puede quitarte la carga y el peso de encima? Cuando le estaban juzgando, el tribunal que le juzgaba, el tribunal de los judíos, que se llamaba el Sanedrín, le preguntó directamente a Jesús, ¿tú eres el Mesías? ¿Eres el Hijo del Bendito? Es decir, ¿eres Dios mismo? Lo que le estaban preguntando, porque de Dios solo podía proceder Dios. Entonces, y Jesús responde lisa, llana y claramente dice, sí, soy yo. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. Sí, soy yo. Esto es lo que Jesús afirma ser, lo que Jesús nunca ha negado y lo que nos está proponiendo a nosotros, que es vida por encima de todos los demás. Como os decía antes, palabras, 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 pero ¿qué evidencia dejó Él de que esas palabras iban más allá? Quiero proponeros dos evidencias. La primera evidencia son sus enseñanzas. No sé si sabéis que las palabras de Jesús son las más leídas. No hay nadie durante el año, de todos los autores que aparecen por internet, que sea tan leído como Jesús. Jesús es el autor número 1 de los leídos. Son las más traducidas. No hay ningún libro traducido. ¿Sabéis cuál fue el primer libro producido? El primer libro que se produjo en imprenta fue la Biblia. Fue el primer libro producido por imprenta. Las palabras más grandiosas que nunca se han escuchado. Su grandeza está en la lucidez espiritual con la que trata con toda claridad, con toda definición, con toda autoridad los problemas que encogen el corazón de los seres humanos. No hay otras palabras dichas por ningún otro ser humano como las dichas por Jesús, porque ningún hombre puede responder a las preguntas que se hace el ser humano en su intimidad, en su profundidad. Son el tipo de palabras que esperaríamos que Dios diera. Las enseñanzas de Jesús son la base de nuestra cultura. La base de nuestra cultura y de otras culturas, pero son sobre todo la base de nuestra cultura. Es la base de la civilización occidental, la base de nuestro derecho, la base de nuestro arte, la base de los derechos fundamentales. Todo está basado y construido sobre las palabras de Jesús. Pero también, para confirmar sus palabras, están sus obras. Una cosa que ni siquiera los enemigos que tenía Jesús podían negar, eran las obras. Jesús llegó a decir en un momento, si no me creéis por las palabras, creed al menos
por las obras que he hecho. Se puso delante de todos y dice, ¿quién me acusa de mal entre todos vosotros? Yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque seguro encontraría a alguien que me acusa de mal, ¿no? Pero él era el único que podía ponerse ahí en medio diciendo, ¿quién me acusa de algo mal? ¿Quién me acusa de haber hecho? Finalmente, la sentencia era por haber dicho que era Dios, no por haber hecho ningún mal, sino que la sentencia era única y exclusivamente por haberse hecho Dios él mismo. Cosas que hizo Jesús, hechos totalmente únicos. Jesús era fiestero. No sé si lo sabéis. A Jesús le gustaban las fiestas. El primer milagro de todos los que hizo Jesús, ¿sabéis cuál es? Es convertir agua en vino. Y dicen que el vino era bueno, además. O sea, que el mejor vino era el que había fabricado él. Jesús era fiestero. A Jesús se le encontraba siempre en celebraciones. Jesús no era un tipo taciturno, no era un tipo de aquellos, esa santidad transparente, medio verduzca que nosotros imaginamos de los santos. Para nada es la personalidad de Jesús. Era fresco y evidente. Era alguien que era sorprendente. A él le trataban de rabino, pero no era como los demás. El idioma de Jesús era un idioma mucho más callejero, era muy de estar por casa. Él no venía de familia de rabinos, él era el hijo del carpintero y seguramente tenía astillas clavadas en la mano y tenía cortes y tenía señales, ¿no? Porque él era el hijo del carpintero. Imaginad para todos los demás seguidores de un maestro, es que mi maestro tiene este título y los preguntaban a ellos, ¿y vuestro maestro qué título tiene? Bueno, era carpintero. O sea, la verdad es que no era un titulazo como para presentarse, y sin embargo hacía cosas totalmente extraordinarias. Una cosa que me sorprende mucho es toda la variedad de cosas que él hizo: multiplicar panes y peces para dar de comer a una multitud, calmar a una tempestad en el mar, caminar sobre las aguas, resucitar más de un muerto, abrir los ojos a un ciego, hacer caminar paralíticos, curar la lepra. Claro, hay algunas cosas de las de aquí que dicen, bueno, sugestión, ¿vale? Sugestión. Pero hacer calmar una tempestad en el mar, esto no es sugestión, ¿entendéis? Nadie puede sugestionar, nadie puede convencerle al mar que se calme en un segundo, ¿entendéis? O sea, la gente que estaban con él en la barca decían, ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. ¿Quién es este tipo tan absolutamente extraordinario? Pero de todo lo que ello me sorprende es, fijaos que sus milagros no eran nunca, esos hechos extraordinarios que hacía, no eran nunca actos exhibicionistas. Si tú quisieras demostrarle a todos los demás que eres extraordinario, ¿qué harías? Probablemente fuegos artificiales, ¿no? Que todo el mundo viera algo totalmente extraordinario. Estudiad cada uno de los milagros de Jesús, cada uno de esos hechos extraordinarios de Jesús. Eran un acto de amor. Hasta convertir agua en vino era un acto de amor. Porque aquella gente se habían quedado en mitad de la fiesta de su boda, se habían quedado sin vino. Esto era una ofensa muy grande, les descalificaba, les daba vergüenza aquello. Y Jesús dice, no vais a pasar vergüenza en el día de vuestra boda, no vais a pasar vergüenza. Y convierte el agua en vino. Cada acto era un acto de amor y no un acto de exhibicionismo. Me sorprende también cómo él estaba rodeado de aquellos por los que nadie contaba en la sociedad. A Jesús se le veía al lado de prostitutas. Se suponía que un rabino no estaba al lado de prostitutas, que eran personas con las que no debía hablar. Estaba al lado de los leprosos, que eran alguien con lo que ellos tenían que ir gritando, ¿sabéis? Los leprosos, inmundo, inmundo, para que nadie se les acercara. Jesús no solo se les acercaba, sino que los tocaba a personas que hacía años que nadie les tocaba, ¿sabéis? O sea, es totalmente sorprendente lo que él hacía. Pero su obra caudal, si ninguna de estas os toca el corazón, la obra caudal de todas es esta, es resucitarse a sí mismo. Esto es totalmente chocante, totalmente sorprendente. La cosa más
más sencilla de demostrar, si es que una hay que demostrar, es que la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. Hubiera sido sencillísimo desacreditar el cristianismo. El cristianismo no hubiera ni siquiera nacido, porque bastaba con una cosa. Cuando los discípulos decían, ha resucitado, no está aquí, está vivo, bastaba con traer el cuerpo y ponerlo ahí en medio y decir, aquí está el cuerpo. No ha resucitado, está aquí. Porque el cristianismo no nace en la otra punta del imperio, no nace 200, 500 años después, el cristianismo nace inmediatamente después de la muerte de Jesús. En los días después de la resurrección de Jesús nace. Y no nace en el otro lado del imperio, sino que miles de personas reciben esa relación con Jesús en Jerusalén mismo, donde estaban sus enemigos, donde estaba él, donde era evidente, donde era facilísimo de volver a demostrarlo. La valentía de los primeros testigos, aquellos primeros discípulos tendrían que estar deprimidos, ¿no?, por la pérdida de su maestro, por el miedo de que ahora, después de haberle atacado a él, les atacaran a ellos también. Pero estuvieron dispuestos a jugarse la vida, dispuestos a perder sus propiedades, dispuestos a perderlo todo. Si Jesús no hubiera resucitado, nada hubiera explicado su insistencia en decir que estaba vivo. Y ese testimonio recorrió el mundo. Y ese testimonio ha llegado hasta aquí. Ha llegado hasta aquí, hasta ahora, hasta donde estáis vosotros. El testimonio de un Jesús que sigue vivo. Una persona totalmente extraordinaria. Esto es lo que quería deciros hoy. Os he hablado un poquito de otro Jesús, no el Jesús de la religión, sino el Jesús de la figura histórica que anduvo entre nosotros en nuestras calles. Preguntas, observaciones, cosas que querráis decir. Ahora apagamos la cámara.